¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de Django. En la clase anterior habíamos visto un poco sobre las nociones, sobre qué era Django REST Framework. Ahora ya vamos a entrar un poco más a tocar el código en sí, a ver los modelos en específico. Los modelos y las vistas, que están muy relacionados al uso de los endpoints y todo ello. Así que vamos a empezar con eso. Principalmente habíamos nosotros creado un usuario o un superusuario, ¿no? Para esto vamos a ejecutar python manage.pruneserver, que es el comando para poder compilar y inicializar el servidor. Entonces, si nosotros nos íbamos, por ejemplo, a la ruta de admin, ahí nos cargaba ya. Lo primero era que nos ponía un usuario y contraseña para loguearnos, ¿no? Esto previamente nosotros teníamos que haber creado este superusuario. Como yo ya me logué, entonces me deja ingresar. Y aquí nosotros veíamos los grupos, veíamos que podíamos dar diferentes accesos a estos grupos, permisos a estos grupos. Y también teníamos nuestros usuarios que nosotros podíamos crear y a estos mismos usuarios darle permisos. Ya sea a través de los grupos que tienen permisos o a través de simplemente permisos tal cual, o sea, por separado, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. Y el día de hoy vamos a empezar un poquito a crear los endpoints a través de los modelos, a través de las vistas, ¿no? Que son estas acá. Las vistas y los modelos. Vamos a empezar a ver un poco qué es esto de las vistas, qué es esto de los modelos. Y para ello lo primero que vamos a hacer es irnos a Notion, porque ahí tengo una pequeña documentación que he hecho. De hecho está aquí. Esta documentación la he preparado y la voy a compartir también al final del video, que es una documentación donde dice un paso a paso de todo lo que vamos a ver en este video, como por ejemplo los comandos básicos, para qué sirven, los procesos y todo esto. Está, digamos, toda esta información obviamente está en internet, está en la misma documentación de Django, pero aquí lo tengo un poco más ordenado y esto creo que les va a servir bastante a los que recién empiezan para entender un poco de forma ordenada, y también tiene como un índice para poder ir viendo cada proceso. Entonces vamos a utilizar esto y al final del video igual lo dejo en los comentarios, en la descripción, para que lo puedan tener y se puedan guiar y hacer el mismo tiempo aprender. Ok, recuerden que estamos en Django 5.0.6 y vamos a empezar con algunos comandos básicos que ya hemos utilizado en el directo anterior, que son el start project para crear el proyecto en sí. En este caso yo le llamé Nutriless. Recuerden que este proyecto va a tener las configuraciones, todo lo que nosotros necesitamos configurar a nuestro proyecto en sí. ¿Podemos tener varios proyectos? Sí, podemos tener varios proyectos. Sin embargo, tener muchos proyectos solamente se debería utilizar cuando es un sistema muy grande. Por ejemplo, un sistema que tiene muchos módulos. Cada módulo podría utilizar un proyecto, ¿no? Entonces, en ese caso sería útil. Si es un pequeño sistema no tan complejo, un proyecto sería más que suficiente. Las apps, de igual manera, son como bueno, en mi caso yo lo utilizo para vistas, se puede utilizar también para la parte de autentificación, de seguridad y otros tipos de pequeños módulos que queramos. Y luego vienen estos comandos que sí no hemos visto en la clase anterior, que son los make migrations y los migrate, que básicamente lo que hacen es crear, ¿no? Crear un cambio en los modelos que hemos hecho y crear los archivos de migración. Y el migrate lo que hace es aplicar estas migraciones y luego gestionar también los estados. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico una migración, yo puedo, es como un cambio que yo he realizado de, por ejemplo, imagínense que modifican una tabla a través del modelo, obviamente. Eh, esta modificación, si es que yo quiero volver hacia atrás para poder, digamos, rehacer esos cambios que hice y volver como un commit hacia atrás, puedo hacerlo por la gestión de estados que me permite el migrate. Eso vamos a ir viéndolo más adelante. Y vamos a quedarnos hasta aquí porque justamente para poder entender un poco lo que vendría a ser estos dos comandos aquí, necesitamos crear los modelos. Sin esta creación de los modelos no podemos avanzar y entender un poco. Entonces vamos a empezar creando los modelos. Y para crear los modelos
Aquí nos da un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que no es tan importante. Yo creo que sería más útil tener un por aquí, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle name. Solamente de ejemplo vamos a ponerle name. Y aquí podemos decirle que esto sea de tipo Charfield, por ejemplo. Charfield. De hecho, para no estar, digamos, escribiendo cada modelo cómo deberíamos colocarlo, podemos ir directamente aquí y poner models y ahí nos van a dar ya, incluso en la misma documentación, una plantilla de más o menos qué podríamos poner, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Nos dice model.charfield y nos dice por ejemplo, nos dice la máxima cantidad de que quiero que tenga este charfield. La puedo colocar aquí, ¿no? Y aquí la traducción de esta clase, se puede decir, lo traduce como un create table. Es decir, es como si nosotros a través de nuestro modelo de clases estuviéramos creando la tabla. En la parte de abajo nos dice a qué hace referencia esta clase, ¿no? Por ejemplo, aquí le está diciendo que el maxLength va a hacer que el varchar tenga un máximo de 30 caracteres y que sea que no sea nulo, ¿no? Algo interesante también aquí es que si yo no, por ejemplo, no le estoy poniendo ningún ID, ni tampoco mencionando en ningún momento ID, por defecto ya Django asume de que tiene que crear el ID con los básicos propiedades que tiene un ID, ¿no? Por ejemplo, que no sea nulo, que sea el primary key, que sea por defecto identity, ¿no? Entonces, y que sea incrementable, autoincrementable. Todo esto ya Django lo toma como por defecto. Entonces nosotros no tenemos que en nuestra clase tener que indicarle eso, ¿no? Ni siquiera llamar a ID, porque ya lo va a crear siempre por defecto. Entonces podemos guiarnos de esto. Y aquí, por ejemplo, llamar. Entonces yo, por ejemplo, aquí tendría mi clase person, tendría mi first name, mi last name y tendría esto aquí. Voy a borrar esto para que no sea tan complicado de ver. Y ya con esto lo que yo estaría realizando es la creación de esta tabla aquí. Esta es la tabla que yo estaría creando en lo que vendría a ser mi SQLite 3. Entonces, ok. Hasta ese momento no se ha creado nada. Para que yo pueda crear esto, necesito ejecutar los comandos que justamente habíamos visto, ¿no? Que son estos de aquí. ¿Dónde está el Node.js? Estos comandos son los que me van a recién crear esta tabla a través del modelo de clases que yo he realizado, ¿no? Así que voy a copiar el primer comando, voy a pegarlo y lo que me dice es que no detecta cambios. Ok. Ok. Vamos a ver, vamos a copiar el segundo comando. Si es que no me detecta cambios, más o menos ya podría saber por qué es. Ok, me dice no aplica cambios, me dice que no ha, digamos, contemplado ningún cambio. Esto yo creo que se debe a que, por ejemplo, nosotros hemos creado un app que es el app de authentication y no recuerdo si en el directo anterior le pasamos en los settings ese app. Entonces, instala apps. Aquí debería estar contemplado lo que vendría a ser nuestra app de authentication. Eso es algo que me olvidé mencionarlo. Siempre que nosotros queramos, por ejemplo, crear una tabla aquí o muchas tablas aquí y queramos hacer el make migration, no va a detectar ningún cambio porque no le estamos pasando el aplicativo que nosotros queremos. Si nosotros quisiéramos ser más precisos, tendríamos que utilizar python manage.py make migrations y el nombre authentication. Y con esto solamente me haría lo que viene a ser las migraciones o los make migrations de solamente ese app, ¿no? Ese app que nosotros tenemos creado que es authentication. En este caso, yo no sé si lo voy a reconocer. Authentication.
Ajá, me dice justamente lo que les decía, ¿no? Que no está contemplado dentro de lo que vendría a ser el installed apps. Cada vez que nosotros creamos un app, tiene que estar contemplado en esta parte del setting. Entonces es tan fácil como nosotros, por ejemplo, llamarlo con el nombre authentication. Ok, con eso ya reconoce que sí tiene que tomar, digamos, las migraciones que nosotros queramos pasarle. Entonces si lo paso ahí sí, si se fijan, se ejecuta, me reconoce la migración y me crea, me dice create model person. Me dice que se ha creado un initial.py, y si yo me fijo aquí, me crea también un archivo que es el archivo migration, y es donde se van a guardar todos los make migration que yo realice. Es como si fuera un log de todos los make migrations que yo haga, así que de todos los cambios que yo haga en el modelo. Si yo ahora, por ejemplo, agrego una nueva columna, por así decirlo, aquí otro campo, lo que va a hacer es crearme otro archivo con esa modificación, ¿no? Así yo voy a poder tener un registro y luego poder volver si es que en caso me equivoqué o de repente quise modificar algo y luego quiero regresar al cambio anterior que había hecho. Aquí se van registrando todo eso. Eso todavía no lo vamos a ver porque si lo empezamos a ver ahora va a ser un poco complejo, porque sí es un poco avanzado ese tema de la carpeta de migrations. Yo no recomiendo que al inicio, cuando se está empezando, se utilice esto de aquí. Deberíamos hacernos como de la vista gorda, no ni siquiera ver qué ocurre aquí, simplemente tomarlo como información general, ¿no? Que es eso lo que menciono, que es como para regresar a los cambios que yo había hecho con anterioridad. Entonces aquí ya se creó, pero aquí no se ha creado ninguna tabla. Para que se cree recién la tabla necesito ejecutar el comando migrate. Recuerde que el comando python manage.py migrate lo que hace es aplicar las migraciones. Lo que hasta aquí hemos hecho es generar las migraciones. Pero aquí ya cuando ejecuta el migrate aplica estas migraciones. Aplica las migraciones y gestiona los estados de las migraciones. Les va poniendo estados. Entonces vamos a ejecutar este comando. Vamos a pegarlo. Y ahora sí, si se fijan, me dice running migrations, applying authenticate. Ya se aplicó. Lo que se ha aplicado es justamente este archivo que se creó, ¿okay? Y lo ha aplicado y se ha dado de forma correcta, por eso nos dice ok. Ahora sí ya tenemos creada la tabla, ahora sí podemos acceder a la tabla. Lo normal para poder acceder es que nosotros podamos ir aquí a nuestro site, podemos refrescarlo. Obviamente se ha desconectado el servidor, tengo que volver a ejecutar el comando de run server para que cargue. Entonces voy a cargar, y si yo me voy aquí no veo nada. O sea, yo he creado la tabla, pero ¿dónde está, no? No puedo visualizarla, y esto ocurre porque está creada, está dentro de nuestro archivo SQLite 3, pero no podemos verlo en nuestro panel de administrador porque todavía no le hemos indicado de que sea visible para nuestro panel de administrador. Para que sea visible, lo que tenemos que hacer nosotros es irnos a admin, y de hecho también tienen aquí esta parte, la información de hecho, solamente yéndome aquí, admin, ahí les va a generar cómo es que ustedes pueden hacer visible esta tabla y poder darle el mantenimiento que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, agregarle columnas o lo que nosotros queramos. Para que, por ejemplo, algunas personas quizás no desean desde aquí darle mantenimiento, por ejemplo, cambiarle versiones, agregarle columnas a la tabla y todo eso, si no quieren hacerlo desde un dashboard. Entonces, si quieren hacerlo de esa manera, pueden hacerlo también, y la forma de hacerlo es con esto, ¿no? Entonces nosotros copiamos esta parte de aquí, nos vamos a la parte de administrador, y aquí en vez de esto vamos a reemplazar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí y listo. Con esto voy a borrar esto uno porque está repetido aquí. Y con esto lo que nosotros estamos haciendo es, primero,
llamar al administrador, eso ya estaba ahí por defecto este admin, esta librería. Y vamos a irnos al modelo, y en el modelo vamos a importar la clase. En este caso la clase no es post, sino la clase que yo tengo es person. Entonces voy a copiar esto, y de hecho puedo escribirlo, ahí ya me lo reconoce. Entonces pongo person, y lo que estoy diciendo es que admin.sites me registre, en este caso en el panel que tengo como administrador, al modelo que es person. Entonces ya con eso simplemente doy control S y con eso debería actualizarme. Voy a refrescar esto aquí, y como se fijan ahí ya me sale incluso el orden, ¿no? Por ejemplo me dice tengo authentication, recuerden que era mi app porque así es como la creé. Ahí está el nombre de authentication, y me aparece persons, que es mi tabla, mi modelo, que se traduce en el dashboard como una tabla, ¿no? Si yo entro aquí y me dice person, no hay persons, no hay. Entonces, si yo deseo agregar, por ejemplo, me piden, ¿no? Es como que me pide el formulario de la información que yo deseo. Entonces, por ejemplo, me dice yo quiero un first name y un last name, claro, porque es lo que yo había colocado aquí, ¿no? Por ejemplo, first name y last name. Si yo quisiera agregar más valores a ese formulario para poder llenar la tabla, lo podría agregar. Recuerden que aquí creamos la tabla, y lo que se traduce en esta parte de aquí es el formulario que llena la tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que me pide es justamente esos dos, ¿no? Entonces yo puedo crear aquí, por ejemplo, un Brian Rafael. Lo guardo. Se crea el objeto. Aquí lo tengo. Por defecto sí nos va a dar eso aquí. Si nosotros queremos cambiarlo luego ya en el código, podemos hacer que en vez de person object 1 me salga el nombre o me salga cualquier otro campo. Puedo editarlo también como yo desee. Por ejemplo, puedo ponerle, lo edito, y la próxima vez que ingrese ya me va a salir editado y todo eso. Hasta ahí genial, porque nosotros podemos, digamos, de forma sin usar el endpoint, sin usar Postman, sin usar un gestor de APIs, puedo directamente del formulario modificar la información y agregar también información, también borrar. Básicamente un CRUD te crea un CRUD de todo lo que tenemos aquí dentro de nuestro modelo. ¿Qué más? En la parte de las vistas, recuerden que hasta ahorita lo único que hemos hecho es crear una tabla y luego pasarla al administrador para en nuestro dashboard tener esa información y poder manipularla con el formulario por defecto. Pero hasta ahorita no tenemos ningún, digamos, un endpoint para poder consumir desde Postman, por ejemplo. Para nosotros poder tener ese endpoint y darle la ruta y todo lo que nosotros queremos, tenemos que primero crear la vista. Y en esta parte de la vista es donde nosotros tenemos que crear esa forma de comunicación, ¿no?, externa. Entonces por aquí hay un ejemplo. Yo voy a copiarlo, voy a pegarlo, voy a quitar esto, voy a borrar esto y listo. Con esto lo que estoy haciendo es, al igual que en admin, llamar a lo que vendría a ser el modelo person y luego llamarlo aquí. Yo lo estoy poniendo por defecto home. Esto podemos cambiarlo como queramos igual, pero vamos a ponerlo home por defecto. Decimos post y básicamente eso. Ahora, hasta aquí hemos creado la vista. Le estamos diciendo que person me retorne todos los objetos que tiene. O sea, si por ejemplo yo tengo creado un first name y un last name, eso es lo que me va a retornar. El first name y el last name, y me lo va a retornar en general, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, creado un usuario, me va a retornar ese usuario. Si yo tuviera 3, 4, 5, me va a retornar todos los que existan. Por eso es que aquí me pone all. Todos los objetos que existan dentro de person me los va a retornar. Ok. Pero hasta ahorita esta vista no tiene una exposición. No hay una ruta, una URL hacia dónde exponer eso. Para ello nosotros tenemos que crear esa ruta. Y por defecto aquí nos da un ejemplo de cómo hacerlo. Vamos a borrarlo.
ya que nosotros tenemos nuestro propio ejemplo. Aquí en esta parte nos vamos a URLs y aquí nos dice, primero el control para projects es este de aquí. Toda esta parte aquí, si nosotros nos damos cuenta, ya la tenemos. Lo único que nos faltaría agregar sería esta pequeña parte. Y esta pequeña parte es justamente la parte que está vinculada al app. Recuerden que nosotros tenemos un app. Y este app es Authentication, que por cierto no tiene su archivo URLs. Entonces hay que crearle urls.py. Y en este urls.py sí es donde nosotros vamos a aplicar el control de las URLs para las apps, que es este de aquí. Entonces yo voy a copiarlo, voy a pegarlo, voy a quitar todo lo que no me sirva. Okay. Y con esto ya yo tengo mi URL hacia esto. Ahora, ¿cómo funcionan las URLs? Las URLs funcionan con respecto a las vistas. Recuerden que yo había creado primero mi vista, en la que le dije qué quiero que muestre mi modelo, ¿no? En este caso yo le digo todos los objetos. Si mi modelo tiene 3, 4, 5 personas, muéstrame todos esos objetos. Ya tengo creado mi vista. En base a esta vista es que yo en la URLs de esta app, que es Authentication, le voy a decir view, llamar a la vista y decirle home, ¿no? Que muéstrame todo. En este caso. Me parece que tengo que instalarlo aquí. Ya luego en el siguiente directo voy a ver cómo lo instalo. Es cuestión de buscar el comando, instalarlo y luego poder usar el paquete. Una vez con eso ya debería poder dejarme mostrar el app. Pero vamos a quedarnos hasta aquí y ya en el siguiente directo vemos cómo hacemos esa parte. De momento voy a dejarlo hasta aquí como lo habíamos puesto. De hecho, esto estaba así, si no me equivoco. Esta parte de aquí la teníamos así. A ver. Con un hello world, ¿no? Esto lo que va a hacer es redirigirlo nada más. O sea, simplemente llamar a un HTTP response. Y esta ruta que nosotros estamos pasándole aquí, que la ruta no tiene nada que ver, nos va a redirigir a lo que vendría a ser la vista, ¿no? Presionamos home. Obviamente hay que correr el servidor. Ya como eso me redirige a un hello world. La idea no es que me redirija a un hello world, sino que me muestre la data. Y para ello necesitamos ejecutar instalar la librería routers, para que con esa librería podamos hacer un match ya con el principal, ¿no? Que es este de aquí. Aquí tendríamos que ejecutar el router. Y el router nos va a permitir llamar desde la ruta principal, hacer un match con todos los apps, así como tenemos en este ejemplo aquí. Esta es la forma correcta de hacerlo, y sobre todo para mantener un orden. Pero eso vamos a hacerlo en la siguiente clase. Nos vamos a quedar hasta aquí y ya en la siguiente clase vemos un poco más del enrutamiento y de... Creo que podríamos ver Swagger antes de ver lo que es los serializadores. Creo que quiero acabar con esta parte del enrutamiento y de paso, ya que estamos por el enrutamiento, implementar Swagger para que vean cuál es la diferencia y cómo es que se ve. Es más, visualmente es más ordenado. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí y ya en la siguiente clase terminamos lo que es el enrutamiento y aplicamos la integración de Swagger. Nos quedamos hasta ahí y nos vemos.